imagínense desayunar con esta vista. Solo observa, mira esto. Solecito rico por aquí, en la terracita. También puedes desayunar dentro, pero nosotros preferimos aquí. Madre mía. Miren, dejas de ver prácticamente las casas, mira. Arena, 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 parece un desierto. Gente, hoy me encuentro en un lugar súper, hiper, mega que espectacular de Uruguay. Desde que yo llegué a este país, muchísimos, pero te estoy diciendo, muchísimos seguidores me empezaron a comentar: Máquina, tienes que visitar Punta del Diablo. Y es por eso que en esta oportunidad nos trasladamos hasta este hermoso balneario del departamento de Rocha para mostrarles a todos ustedes lo que viene siendo Punta del Diablo. Está cayendo la tarde, familia, y quiero que ustedes aprecien los colores que nos está regalando el cielo. Vean este espectáculo, gente. Si ven que hablo un poco bajito, es que realmente aquí no se escucha nada que no sea el sonido del mar, la naturaleza, las aves cantando, y esto es, pues bueno, magnífico. Por allá tenemos lo que se le conoce como la Casa de la Viuda. Habría que ir caminando, no sé si por otro lugar hay una calle para poder llegar hasta ahí, pero bueno, desde aquí solamente se puede ver, bueno, que hay que atravesar toda esta duna, toda esta playa, que de hecho se llama la Playa de la Viuda, para poder llegar hasta donde está la Casa de la Viuda, porque me cuentan que ha sido remodelada, cambiada, como que es un punto icónico aquí en Punta del Diablo. Entonces, ustedes saben, se le da mantenimiento a los lugares que son relativamente históricos. Pero vean lo que es esto, familia. Miren este espectáculo de aquí, gente. Madre mía. Esto es un lujo poder estar acá, la verdad te lo digo de corazón. Nosotros fuimos invitados por unos seguidores aquí del canal que nos aprecian mucho. Nos dijeron: Claudia, Coquito, Máquina, vengan todos para acá a pasarse un fin de semana en Punta del Diablo a nuestro apart hotel. Deja que ustedes vean todo eso. Por supuesto que en este video y en otros les voy a estar dando un poco más de detalle al respecto, para que ustedes vean, se enteren de todo y analicen a fondo toda esta situación hermosa que nosotros vamos a estar viviendo este fin de semana. Así que comience la aventura en Punta del Diablo. Nosotros estuvimos haciendo algunas compritas por ahí. Aquí por supuesto está Claudia, y bueno, les dije que el Coqui también había viajado en esta oportunidad con nosotros. Entonces, gente, a ver, ahora es de noche, tengo que encender estas luces por aquí, pero esta fue, digamos, bueno, en realidad esto es un apart hotel, ¿ya? Porque es un hotel, pero cada espacio donde tú vas a estar hospedado tiene cocina, como tú estás viendo por acá. Mira, tiene cocina, tiene una salita por aquí, tiene un portal. Entonces, según me estuvieron explicando los colegas, no se le considera hotel, porque ustedes saben que un cuarto de hotel es un cuarto con un baño y se acabó, una neverita, y no tiene más, no tiene una cocina como tal. Entonces, esa es la diferencia entre hotel y apart hotel, porque esto tiene piscina, esto tiene un lobby, sala de juego, desayuno. Esto está, deja que yo les enseñe esto. Bueno, y por ende, como hay cocina, pues nosotros trajimos aquí, aunque en realidad en esta oportunidad no compramos cosas así como para estar cocinando, porque queremos optimizar bastante el tiempo, ya que Punta del Diablo es un lugar súper top aquí en Uruguay. Nosotros, bueno, compramos sardinas, compré unos atún, en plan que sea abrir y comer nada más. ¿Qué es esto? Bueno, estos son cosas que Claudia compró, creo que son dulcecitos, una mayonesita por acá. Esto que es una leche con chocolate, capaz que ahorita me la dispare. Le compramos unas hamburguesas para el Coqui. ¿No ves? Por aquí 2 latas más de atún. Y bueno, por acá hay otras cositas que estuve comprando. Vamos a chismear un poquitico. Por aquí. Esto se abre. Bueno, debería poder abrirse aquí. Miren, les soy sincero. Llegamos al lugar. Estuvimos almorzando con nuestros colegas.
salimos del almuerzo y nos acostamos a dormir porque estábamos matados del viaje. Entonces, no hemos tenido tiempo hoy de ponernos a dar vuelta por todo esto acá, pero sí ya recorrimos todas las instalaciones y todo eso, vimos como tal todo el apart-hotel. Yo le voy a decir apart-hotel, porque se escribe así, apart-hotel. Entonces, quiero que chequen, analicen esto, a ver si yo logro abrir acá. Descubrí cómo se zafaba esto. ¿Entienden? Miren esto, gente, divinidad. Tiene para hacer parrillero. Importante aquí en Uruguay que un lugar para tú quedarte, un hospedaje, tenga parrillero. Muy importante eso. Y vean esto. Hay otros huéspedes por acá también, así que no vamos a estar solos. Aunque de aquí la temporada de turismo como tal, en todo lo que viene siendo la zona de playa aquí en Rocha y en Maldonado, pues como que ya paró. Pero siguen llegando personas. Entonces estamos por aquí. La piscina, esta no es climatizada y esta que está por acá sí lo es. Miren al niño, ¿eh? Candela. Bueno, más adelante les voy a mostrar como tal más detalles del lugar para que ustedes tengan conocimiento. Y la idea sería, pues eso, gente, pasar un fin de semana aquí agradable en Punta del Diablo. Lo que he visto me ha encantado, pero te estoy diciendo que me ha encantado a niveles insospechables. Te lo digo de corazón. Esto me recuerda mucho a un pueblo que hay en Cuba que se llama Cojimar, que a mí me encantaba ahí porque era un pueblo pesquero, se sentía el olor de mar, las casas estaban ahí como que pegadas al mar. Aquí es igual. Lo que esto es pesquero, es turístico, esto está divino. Es un concepto de pueblo espectacular, la verdad. Cuando empecemos a caminar ustedes se van a dar cuenta. Ya hoy es sábado, sería nuestro segundo día aquí en Punta del Diablo y hay un giro dramático en el clima, ¿eh? De repente pues viene una tormenta. Anoche estuvo lloviendo y estuvo tronando y todo eso. Me desperté, vi las noticias y la tormenta estuvo tremenda, ¿vieron? Hubo lugares donde parecía un huracán como si fuese allá en Cuba, en el Caribe. Que aquello es una cosa increíble. Bueno, estamos por aquí. Ahora vamos a ir a desayunar. No es que esté feo el ambiente, está bonito, un poco nublado y eso, pero bueno. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Según nos estuvieron diciendo, todo lo que preparan en el desayuno es casero, se hace aquí. Ay, Diana. Sí, claro. Así que... Mira cómo hay cositas. Bueno, vamos a tambuchar, caballero. Imagínense desayunar con esta vista. Solo observa, mira esto. Solecito rico por aquí, en la terracita. También puedes desayunar dentro, pero nosotros preferimos aquí. Vamos a probar estos dulcecitos que son caseros hechos acá. Buenísimo. Es un espectáculo, la verdad, el desayunar aquí con esta vista. Y bueno, miren quién está, muchacho, pórtese bien, venga. Déjenme decirle que bastante bien que se está portando. Después de terminar un rato agradable trabajando, pues toca salir a caminar, a explorar Punta del Diablo. Estoy súper emocionado porque a medida que nosotros íbamos llegando aquí al apart-hotel, pues iba viendo lo que me iba a encontrar. Por supuesto que andamos aquí con Claudia y el Coqui. El Coqui no se está perdiendo ni una aventura nuestra últimamente. Estamos por acá y quiero que vean cómo son las calles aquí. Miren, esto es a lo que aquí en Uruguay le llaman balastro. Yo en Cuba le llamaría pedraplén. Tú llámale como quieras, ¿ya? Las casas que vamos a ver van a tener todas así, este estilo rústico, pero combinado con arquitectura moderna, digamos, para que esté en concordancia con el ambiente.
chulería pura, caballero. Entonces, esto aquí es la norma. Ese tipo de casas así, con esa arquitectura, un silencio abrumador. La verdad, fíjense que hay muy poco tráfico, o sea, más allá de un auto que venga o salga, que estén alquilados algunas personas por acá, no te vas a encontrar absolutamente más nada. La verdad, estaba loco yo, ansioso, caballero, por salir a caminar por Punta del Diablo. Te lo juro de corazón. Ustedes saben que a nosotros nos encanta caminar. Y bueno, en esta oportunidad estamos aquí descubriendo un lugarcito nuevo. Miren esta cabaña Sabinas. Mira tú. Todavía parece que hay algunos placeres aquí que se pueden ir comprando, cosas así. No sé, la verdad. Oye, súper, caballero. Habían anunciado un poco de tormenta, qué sé yo. Sí sucedió la tormenta, pero en otros departamentos de Uruguay, no aquí en Rocha. Y pensé, bueno, por lo menos la aplicación del tiempo decía 2 de la tarde lluvia y son las 12:40. Eso no quita que no pueda llover, porque vean cómo están las nubes por ahí. Pero bueno, en tal caso de que llueva, no sé qué nos vamos a hacer, porque no tenemos sombrilla y aquí sí no sé dónde nos vamos a poder meter, ¿vieron? Bueno, miren, ahí hay un lugarcito donde uno pudiera estar. Brisas del mar, Pipa, mira. Esa se llama brisa del mar. Coño, ¿qué cosa era lo que se llamaba brisa del mar? Que me recuerda y me da risa. No, el hotel donde fuimos, como bueno. El hotel donde fuimos, Brisas del Mar. Sí, en Cuba hay algo que tiene que llamarse Brisa del Mar, olvídate, eso es que es un nombre muy común, la verdad, bastante básico a la hora de aquí de poner pues un hostal o algo así cerca de la playa. ¿Por qué? Porque te vienen las brisas del mar. Madre mía, miren esto, caballero. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta hacer esto. Salir a caminar así por lugares nuevos que yo desconozco y explorarlos. Ver todas las características, fijarme en cada detalle. Buah, eso para mí es espléndido. Y qué mejor lugar que Punta del Diablo. Esto aquí tiene un misticismo, caballero, increíble. Más adelante vamos a ir a donde está la Punta del Diablo, que le da el nombre a toda esta zona de aquí, todo este pueblo, localidad. Lo interesante de la geografía de esta zona es que está en un cerro, o sea, ahí está el mar, lo pueden ver, ¿no? Pero miren cómo hay una loma, entonces quiere decir que esto es un pequeño cerro que hay aquí y todas las casas están así. La verdad que el cerro es bastante, ¿cómo decirte? No es tan empinado como otros cerros que cuesta subir. Este es más bien así, como que es una loma que va subiendo, que se puede caminar tranquilamente. Bueno, ahora vamos para abajo todos los santos ayudan, para arriba vamos a ver el problema, ¿no? Pero bueno, el tema es que siempre vas a poder ver la playa. Depende, por supuesto, de la ubicación de la casa, ¿no? Pero por lo general se debería ver siempre el mar, que eso es un plus que tiene este lugar aquí, que la verdad muy pocas zonas se pueden hacer, porque te puedes alquilar en otros lugares, capaz que la playa esté cerca, pero tengas edificios pues delante de ti y no la veas. Aquí prácticamente siempre vas a poder pues tener el acceso a la playa, por lo menos del balcón de tu casa, de la terraza. Y si no, sales a la calle ya. Hay un olor, caballero. Hay un olorcito aquí como a asado, ¿no? Madre mía, ¿no? Qué olorcito asado más rico. ¿Ya estás cansado, Pipo? ¿Eh? ¿Estás cansadito, papi? Acaba de comerse 2 hamburguesas. No, que va a estar cansado de eso. No puede estar cansado, papi. ¿Le traiste agua? Bueno, también tenemos el agua nosotros aquí. Es esta. Ah, ¿la sacaste de aquí la mochila? Sí, porque traje esta bolsa para cuando se canse, meterlo ahí. Ah, bueno. Ya tú sabes. Hay algo aquí que me ha impactado muchísimo cuando estábamos llegando en el auto y fueron las dunas de arena que hay acá. Nacho, 7 dunayas de arena. Ah, sí. Sí. Bueno, sí. Caballero, hay algo que me impactó muchísimo cuando estábamos llegando hasta acá en el auto y fueron las dunas. Esta, bueno, la vi y dije, déjame acercarme un momentico ahí para ver cómo es. Pero he visto unas que son súper inmensas, que se prestan incluso para tirarte en las tablas estas que los muchachos hacen surf, pero en la arena, ¿ya? E incluso ahí está prohibido porque está muy empinada. Entonces, capaz que sea por eso, no sé, la verdad. Pero miren estas impresionantes dunas, caballero. Miren lo que es esto.
Wow. ¿Se podrá subir por aquí? Déjame ver. Uy, sí. Cuesta trabajo, ¿viste? Wow. Miren, arenas del diablo. Ah, eso es algo que queda para arriba. Miren lo que es esto. Madre mía. Miren estas dunas, caballeros. Miren esto, no se lo pierdan. Una es lomota, miren. Madre mía, la verdad. Espectacular. Wow. Hay muy pocas personas en la playa. Les estuve comentando que estamos ya a finalizar la temporada. Que les estuve comentando que ya la temporada finalizó, pero aún hay turistas que vienen aquí. Pero esto se llena, o sea, a un nivel de locura ya cuando estamos en temporada, la verdad. Vamos a caminar un poco por la playa. A ver qué podemos encontrarnos por ahí. Miren la bajada esta. Impresionante, ¿eh? Oyeron, yo acostumbrado a las playitas allá de Maldonado, que estas dunas no existen así tan grandes, jamás. Primera vez en la vida que veo algo así, ¿viste? Con estas super dunas. Fíjate tú, en las tablas esas tú te puedes tirar para abajo así tranquilamente. Madre mía. Ay, Dios. Miren cómo voy caminando, porque realmente está empinado, ¿vieron? No sé si por la cámara se puede notar, pero bueno, dejan que llegue abajo. Madre mía. Miren. Dejas de ver prácticamente las casas. Mira. Arena, arena, arena. Parece un desierto. Impresionante. Madre mía. Sienten el mar. Quiero que sientan el mar. Sencillamente espectacular. Y aquí se puede caminar de una forma divina porque la arena está compacta. Me imagino, a ver, ahora, o sea, el mar está picado, ya. Como quiera que sea, ya esto es el océano Atlántico. Me imagino en temporada sea un poco mejor, ¿no? Pero realmente la playa está bastante interesante, bastante buena, porque miren cuánto rango hay desde el mar hasta, o sea, hasta el final donde llegan las dunas. O sea, hay bastante área de arena, ¿ya? Entonces, no sé, capaz que esté la marea baja, porque veo que todo esto está húmedo, entonces puede ser que cuando la marea suba el agua llegue hasta allá. No sé, yo lo que sí estoy viendo ahora mismo es que hay bastante zona de arena. Hay un guardavidas por acá, tienen bandera amarilla y roja, como que no intentes meterte muy para adentro, porque puede ser peligroso. Veo personas con mascotas. Por aquí hay un perrito, había otro por allá que se puso a jugar con coco. Así que puede ser una playa pet friendly. No lo tengo bien definido, pero si hay personas aquí con mascotas, puede ser que sí. Viene el otro perro por allá. Así que hasta ahora muy bien, ¿eh? Muy bonito todo. Bastante pintoresco, a pesar de que no hay muchas personas, por lo que les estuve comentando del final de la temporada y tal, pero la verdad está divino. La verdad que el sonido del mar es espectacular. Eso sí, hay como 30 y algo de grados, ¿vieron? Porque ya se fue la temporada, pero el calor aquí sigue.
Voy a esperar a Claudia en estas escaleritas que hay aquí para subir por ahí y luego seguir explorando bastante el pueblo. Aquí veo un pequeño parador, puestecito, kiosquito, chiringuito, como ustedes quieran llamarle, que alquilan sombrilla y deben vender algo de comida, sí, papas fritas, hamburguesas, bastante clásico todo, por supuesto. Maíz veo por ahí, hervido, muy bueno ese maíz. Y bueno, está aquí a la orilla del mar. Aquí arriba está este pequeño muellecito. Totalmente de madera. Y bueno, aquí vas a tener ya unas vistas un poco mejoradas de todas las dunas, toda la playa. Bien. Miren qué belleza. He querido volar el dron, pero no me animo por estas nubes. Además de que haya anunciado lluvia para por la tarde. Toca una gota y adiós dron. Qué tragedia todo. Pero bueno, todavía tenemos el día de mañana. Y si no, por la tarde, después que llueva, vengo y grabo. Porque, bueno, ustedes vieron, estamos aquí mismo, el pueblo tampoco es tan grande que digamos. Entonces por aquí tenemos la travesía del navegante, un símbolo de libertad. Ya me gusta esto ya. Miren para acá. Esto es un monumento aquí, una obra de arte. Esto es una obra de arte acá. Miren esto. Qué belleza. La travesía del navegante. Fito Sayago, Marcelo Acosta, Alberto Castillo, intendente Alejandro Umpierre y el gobierno de Rocha. Mira, el 2 de febrero de este año. Esto es nuevo, caballero. Esto es totalmente nuevo. Está aquí al ladito de la playa. ¿Vieron? Mira tú, me agrada, me gusta. Por aquí tienen otro caminito más de madera, pero bueno, esto es una escalera para bajar. Así que seguimos explorando y caminando. A ver qué más nos encontramos. Por aquí tenemos este baño que lo puedes usar también como probador, cambiador. Tan tranquilamente. Y nada, con respecto al dron, caballero, vamos a hacer eso. Si ahorita cuando viremos se han ido estas nubes, pues lo vuelo. Igual lo puedo volar desde allá y grabar todo esto. O sea, no hay problema, no tiene por qué ser justo aquí y justo ahora. ¿Me entienden? Entonces vamos a seguir nuestro camino. No sé si sea por esta parte, pero ahorita de seguro pasamos por ahí. Aquí en Punta del Diablo hay una gran polémica por casas que hay cerca de la playa. Por lo general aquí en Uruguay, por ley, me dicen que tiene que haber un espacio de varios metros desde la franja costera hacia atrás. Entonces hay muchísimas personas que hace muchos años llegaron, pues se instalaron ahí y bueno, ahora como que quieren recuperar toda esa zona porque, bueno, es un espacio público, es un espacio turístico y como que entorpece que esas casas estén ahí. Pero esa gente llevan viviendo hace mucho tiempo, tienen prácticamente la vida hecha ahí. Entonces es una polémica, ¿ya? Más adelante de seguro vamos a pasar por un lugar que ustedes van a poder percatarse un poco más acerca de eso. Pero por ejemplo, vean, estas casas están bastante alejadas de la playa, pero van a ver que hay otras que sí están muy cerca. Entonces eso ahí hay un conflicto, ¿ya? Entre que van a sacar personas, otros que ya han sacado. Y está bastante colosal eso, la verdad. Vamos ahorita a pasar por ahí para caminar todos estos rinconcitos. Miren una hamaca ahí, qué cosa más preciosa, caballero. Madre mía. Excelente. Wow, me dicen, para que ustedes tengan una idea con respecto a las calles, ¿ya? Que se votó, o sea, los propietarios aquí, las personas que viven aquí en Punta del Diablo, que son los dueños de todas estas casas, al parecer se hizo una votación para ver si se asfaltaban por lo menos las principales calles, o si no todas, bien, y se votó que no, que las dejaran así, rústicas así, sin asfalto, solamente con balastro, porque, o sea, como que iba a perder Punta del Diablo
el toque ese místico, ese toque rural, playero, costero, pueblo de pescadores. Entonces la gente votó que no. Como dato curioso para las personas que siempre les encantan los datos curiosos y los agradecen, se llama Playa del Rivero y está bastante interesante porque desde la Punta del Diablo hacia allá la playa tiene otro nombre y de la Punta del Diablo para acá la playa tiene otro nombre, que es esta que estábamos viendo acá. Entonces, bien interesante. Yo contándole a ustedes todos los, digamos, aspectos, ya, todos esos detalles que nos encanta a nosotros sobre los lugares que visitamos.